con donde habíamos quedado. Habíamos quedado, ¿no es cierto?, en la eliminación. Y en la eliminación, ¿no es cierto?, entonces, en la eliminación estamos viendo la reacción que sería digamos, la contraria a la reacción normal de adición, ¿cierto? O sea, cuando nosotros tenemos una adición, nosotros agregamos dos grupos al doble enlace, eliminamos el enlace doble y, ¿no es cierto?, vamos a obtener un grupo nucleofílico en una parte, ¿no es cierto?, y normalmente un hidrógeno en la otra. En la eliminación, nosotros partimos de un grupo saliente, que sería el equivalente al nucleófilo de la adición, y ese grupo saliente se va en conjunto con un hidrógeno de un carbono adyacente para generar un doble enlace. ¿Okay? Entonces es la reacción contraria a la adición. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos la eliminación del bromuro de terbutilo. Tenemos un grupo, ¿no es cierto?, bromuro, que está unido a un carbono. Este carbono, en presencia de una base, va a eliminarse y se va a eliminar. ¿Por qué es necesaria la base? Lo vamos a ver aquí un poquito más abajo. Porque la eliminación requiere de que uno de los hidrógenos, ¿no es cierto?, de un carbono que está al lado, adyacente al carbono que tiene el grupo que se va a ir, salga. Y por lo tanto, esta base lo que hace es precisamente permitir que este hidrógeno pueda salir, romper este enlace carbono-hidrógeno al mismo tiempo que se empieza a formar el doble enlace, al mismo tiempo que el bromuro se elimina. ¿Ya? Cuando el mecanismo sucede de esa manera, de forma concertada, de forma conjunta, decimos que es una eliminación bimolecular o tipo E2, ¿ya? Que sería, ¿no es cierto?, la equivalencia a una sustitución SN2, es decir, que en donde la velocidad de la reacción depende tanto del sustrato como en este caso de la base. ¿Okay? Vamos a ver que también existe una E1, en donde la base no es necesaria como parte del mecanismo, porque la eliminación sucede primero con un paso de formación de un carbocatión. El mismo paso de formación de carbocatión que se requiere para una sustitución, SN1. ¿Okay? Y esa sería una E1. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como les decía, vamos a tener una base, que es la encargada de captar el protón y de hacer que este enlace carbono-hidrógeno se debilite. Ese enlace carbono-hidrógeno debilitado empieza a hacerse más, digamos, más disponible para la formación del doble enlace, y el carbono que tiene el grupo saliente tiene que también empezar a sacar al grupo saliente para hacer espacio para la formación del enlace doble. ¿Okay? Obviamente va a haber un efecto de grupo saliente. ¿Qué significa esto? Que mientras mejor sea el grupo saliente, más rápida va a ser la reacción. ¿Okay? Entonces, las eliminaciones en donde tenemos mejores grupos salientes, vamos a tener mejores velocidades. Ahora, si nosotros vemos quiénes son mejores grupos salientes, nos vamos a dar cuenta que la reactividad es la contraria a la de estos mismos grupos cuando quieren entrar, es decir, cuando ellos actúan como un nucleófilo. Entonces, de ahí llegamos, ¿no es cierto?, a la conclusión de que buenos nucleófilos son malos grupos salientes y malos nucleófilos son buenos grupos salientes. ¿Okay? Igual tiene un harto sentido, ¿no es cierto?, porque si un grupo es bueno para entrar, ¿no es cierto?, ¿por qué va a ser bueno para salir? En cierta manera son conductas, podríamos decir, contrarias. ¿Okay? Entonces,
veamos el caso, por ejemplo, del 2-bromopropano. Lo tenemos, ¿no es cierto?, enfrente de una base. La base, ¿no es cierto?, va a captar uno de los hidrógenos adyacentes, es decir, en los carbonos beta al bromo, y, fíjense que alguien está llegando ya, y, ¿no es cierto?, va a salir el grupo saliente y se va a formar un doble enlace. En este caso, cualquiera de los dos hidrógenos que están ahí son equivalentes y por lo tanto el producto va a ser exactamente el mismo. Si saco de aquí, el doble enlace me va a quedar aquí. Si saco de acá, el doble enlace me va a quedar acá, pero esas dos moléculas son la misma porque yo doy vuelta a la molécula y es lo mismo. ¿Okay? No hay problema. Es decir, en este caso la molécula tiene una simetría que permite que el producto de cualquiera de las dos eliminaciones genere el mismo producto. ¿Okay? Sea el mismo. Como el CH3O, el metóxido, actuó como una base, entonces va a terminar con un protón y también va a estar presente el grupo saliente. ¿Okay? Entonces se produce metanol y el grupo saliente bromuro. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando los hidrógenos adyacentes no son equivalentes? Vamos a tener, por ejemplo, en este caso, los hidrógenos de este carbono y los hidrógenos de este carbono. Si yo saco de estos hidrógenos de acá, el producto va a ser el 1-buteno. Si saco de los hidrógenos del otro lado, mi producto va a ser el 2-buteno, porque el doble enlace se va a producir entre estos dos carbonos. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace esta reacción, se va a dar cuenta de que va a haber una competencia entre las dos posibilidades, pero va a haber una predominancia del 2-buteno como producto versus el 1-buteno. La razón, se dice que se produce siempre el alqueno más estable. Y en este caso, a esta regla se le conoce como la regla de Zaitsev, la regla que dice que el alqueno de los dos alquenos posibles, el alqueno más estable es el que se va a producir. ¿Cómo sabemos cuál es el alqueno más estable? Recordamos, ¿no es cierto?, lo que vimos cuando estábamos hablando de las adiciones, específicamente de las hidrogenaciones, en donde nosotros pudimos hacer, observar calores de hidrogenación y nos dimos cuenta de que alquenos que tenían más sustituciones tenían energías más bajas, por lo tanto eran más estables. Entonces, asumimos que cuando tenemos un doble enlace que tiene más sustituciones, ese doble enlace va a ser más estable. También los dobles enlaces trans son más estables que los dobles enlaces cis, cuando existe la posibilidad, y por lo tanto vamos a preferir esos compuestos por sobre aquellos que tienen una mayor energía, menor estabilidad. ¿Okay? Entonces, en la práctica, el mismo reactivo, ¿no es cierto?, puede irse por dos caminos de reactividad, uno generando el 1-buteno, otro generando el 2-buteno, pero como el 1-buteno es ligeramente más energético que el 2-buteno, entonces el camino que está más de acá va a ser ligeramente más bajo. Como ambos vienen del mismo origen, podríamos decir, es lógico pensar que los estados de transición van a ser también, van a tener cierto parecido con los productos. ¿Okay? Ahora, en este caso, recordar que el postulado de Hammond, ¿no es cierto?, que dice que los estados de transición van a ser más parecidos digamos, al reactivo o producto que se le parezcan más en energía, ¿no es cierto? En este caso, en principio debiesen parecerse más a los reactivos, pero eso no significa que no se parezcan también a los productos. Como es por este lado el efecto es el mismo, porque vienen de lo mismo, la pequeña diferencia que se genera acá viene de los productos. Y lo podemos ver de esta manera, si vemos los estados de transición. Este es un estado de transición del 2-buteno, y este es el estado de transición del 1-buteno. Y tiene cierta característica de doble enlace, y por lo tanto es esperable que sea ligeramente más estable el 2-buteno que el 1-buteno, y eso significa que va a tener un cerrito un poquito más abajo, y por lo tanto la reacción debiese ser un poco más rápida a través de esa vía. ¿Okay?
Entonces, vamos viendo algunos ejemplos para que lo vayamos entendiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, el alqueno más estable generalmente es el más sustituido y por lo tanto los haluros de alquilo que llevan a alquenos más sustituidos también son más reactivos. ¿Ok? Entonces, cuando comparamos haluros de alquilo que tienen diferente reactividad, ¿no es cierto? O sea, cuando los analizamos, nos vamos a dar cuenta que van a ser más reactivos aquellos que tienen la posibilidad de formar productos más estables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un bromuro de alquilo terciario que tiene la posibilidad de formar un alqueno trisustituido va a reaccionar más rápido a través de una eliminación E2 que aquel que puede formar un alqueno disustituido o uno que puede formar un alqueno monosustituido. Por lo tanto, voy a tener mayor reactividad de alquenos hacia la eliminación E2 cuando tienen la posibilidad de formar más sustituciones, y en la práctica eso significa que normalmente el carbono tiene también más sustituciones. ¿Okay? Ahora, dice, si existe posibilidad de conjugación, entonces el alqueno más estable será aquel el que establezca esta conjugación y no necesariamente el más sustituido. Como estamos hablando de estabilidad, hay otros efectos que pueden cambiar la estabilidad. Ya lo vimos con la sustitución, ¿no es cierto? SN1, en donde un carbocatión, que en principio podría ser inestable, por ejemplo, un carbocatión primario, como un carbocatión alílico o bencílico, en la práctica se estabiliza por presencia de un doble enlace que le entrega estabilidad a través de resonancia. ¿Okay? Entonces, esta estabilidad a través de resonancia permite, ¿no es cierto?, que los alquenos también sean más estables. Entonces, a esos alquenos que tienen dobles enlaces en donde los carbonos van teniendo una, digamos, van manteniendo la hibridación sp2 a través de un sistema, tienden a obtener una estabilidad adicional, ¿ya? En el caso del benceno, esa estabilidad es aún mayor, ¿ya? Eso lo vimos también en algunas diapositivas más atrás, ¿okay? Entonces, y eso se produce por un alineamiento de de los diferentes orbitales P, en donde los electrones ahora pueden, digamos, movilizarse en un espacio mayor, y eso tiende a estabilizar los sistemas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el caso de la molécula que está más arriba, ¿no es cierto? En el caso de esta molécula, nosotros tenemos la posibilidad de formar, por ejemplo, si nosotros lo vemos así, tenemos el doble enlace así, ¿no es cierto? Después tenemos otro doble enlace así, y luego tenemos el producto final, ¿no es cierto? Estoy hablando del producto mayoritario. Los dobles enlaces aquí están, digamos, conjugados, porque si ustedes van mirando la hibridación de cada carbono, este carbono, este carbono, este y este, todos son sp2 y están consecutivos uno detrás del otro. Eso permite, ¿no es cierto?, que si nosotros viéramos esto en 3 dimensiones, veríamos que tenemos un orbital aquí, el enlace pi, otro orbital aquí, el enlace pi, otro orbital aquí, etc. Entonces se produce, ¿no es cierto?, una interacción estabilizadora entre los orbitales p que forman los enlaces pi. En el segundo producto se van a dar cuenta que hay una diferencia, ¿no es cierto? En ese caso, la diferencia es que vamos a tener vamos a tener el doble enlace así, pero vamos a tener un carbono CH2, después otro aquí, el doble enlace, y eso. El segundo producto tiene más sustituciones. El doble enlace que se produce aquí es trisustituido, mientras que el doble enlace que se produce aquí es disustituido. Pero este no tiene, ¿no es cierto?, la interacción del anterior, y eso
hace de que sea en la práctica menos estable. Es decir, la conjugación termina sobrepasando la sustitución, el número de sustituciones. Esto es aún más importante cuando el efecto es sobre anillos aromáticos. ¿Okay? Sobre anillos aromáticos, el proceso se estabiliza aún más porque el anillo aromático, digamos, discierne la carga en un espacio aún mayor. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el producto original, el producto que está acá, vamos a tener carbono, doble enlace, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto? Entonces tengo doble enlace, carbono, sí, ahí está bien. El otro producto, que es el minoritario, tiene el mismo anillo aromático, pero tiene un CH2 y S. ¿Ok? Entonces, este doble enlace es terciario, este doble enlace es secundario. Es disustituido. Eso en principio significaría de que el más sustituido, según la regla de SICEP, sería el tercero y sería el producto mayoritario. Sin embargo, este de acá tiene carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2 y todos los carbonos sp2 del anillo aromático. Mientras que este tiene aquí un quiebre con un carbono sp3 y por lo tanto no hay conjugación entre ese doble enlace y el anillo aromático, se pierde la conjugación y se pierde esa estabilidad adicional. Y eso es lo que hace que, que aunque este sea secundario, termine siendo más estable. ¿Se entiende el concepto, no? Ya. Entonces, veamos el efecto ahora de las bases. ¿Qué pasa con las bases? Las bases que son estéricamente impedidas extraen el protón menos impedido, generando muchas veces el alqueno menos sustituido. Cuando la base tiene que hacer su pega, tiene que ir y físicamente acercarse a donde está el hidrógeno que va a captar. ¿Ya? Si uno utiliza bases que son voluminosas, se va a producir un efecto estérico en el estado de transición, en donde la base tiene que ir a sacar un hidrógeno en un lugar que pudiese ser más impedido en términos de volumen. Eso va a generar dos estados de transición que van a tener una diferencia en energía, pero en donde la energía del volumen generado por las interacciones en el volumen jueguen un rol. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el 2-bromo-2-metilbutano, que puede generar el 2-metil-2-buteno y el 2-metil-1-buteno, según la regla de SICEP, el producto mayoritario debiese ser el primero, el 2-metil-2-buteno, versus el 2-metil-1-buteno, ¿no es cierto? Sin embargo, el producto de esta reacción, cuando se hace con el ion terbutóxido como base, es el contrario. Se prefiere el segundo, el menos sustituido. ¿Por qué? A ver si... No tengo aquí un... Se lo voy a mostrar... Se lo voy a mostrar de esta manera. ¿Por qué? Porque yo puedo dibujar dos estados de transición distintos para cada uno de estos grupos. Uno va a ser el estado de transición en donde el ion terbutóxido tiene que ir a sacar el hidrógeno de aquí, y otro distinto en donde el ion terbutóxido tiene que ir a sacar el hidrógeno desde ahí. ¿Okay? Cuando yo dibujo ese estado de transición del ion terbutóxido, lo voy a colocar de esta manera, acercándose, ¿no es cierto?, al CH3. Lo voy a dibujar de esta manera. Entonces, él se está acercando, ¿no es cierto?, a la molécula de esta manera. Aquí, esto va a tener un volumen, y esto de aquí tiene un volumen. ¿Okay? Pero cuando yo hago esto mismo en el otro lado, en donde la molécula ahora tiene el bromo aquí,
¿ya? Y ahora la molécula tiene que venir, el terbutóxido tiene que venir acá a sacar, ¿no es cierto?, el hidrógeno, ¿no es cierto? Aquí va a haber otro volumen, ¿no es cierto?, que va a estar relacionado con esto de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como aquí hay dos hidrógenos solamente, ¿no es cierto? Y tiene el volumen de todo el resto de la molécula aquí, más el del metilo, versus lo que sucede acá, en donde el carbono que tiene los hidrógenos, ¿no es cierto?, tiene solo hidrógenos ahí, entonces él puede acercarse a ese hidrógeno de más lejos versus los otros grupos, que lo que tiene que es acercarse para ir a sacar el hidrógeno de la derecha, en el caso, ¿no es cierto?, del carbono CH2. Y se va a encontrar con dos grupos más voluminosos, que van a ser estos que van a estar acá, y este ion terbutóxido aquí le va a costar mucho más entrar ahí. Este estado de transición va a tener más energía, de la misma manera como un ciclohexano que tiene, por ejemplo, los grupos en orientación axial, es más energético, menos estable que uno que tiene los grupos en orientación ecuatorial, ¿ya? Y por lo tanto este tiene menos energía. Cuando eso yo lo llevo al gráfico, ¿no es cierto?, me voy a encontrar con que voy a tener un estado aquí, ¿no es cierto?, y un segundo estado con una pequeña diferencia en energía, ¿no es cierto? Y esa pequeña diferencia de energía va a hacer que la velocidad de la reacción sea más rápida a través de el menos voluminoso que del más voluminoso. Pero eso solamente se va a producir si es que la base que yo utilizo es una base voluminosa. Si yo reemplazo esta base por una base más pequeñita, entonces el efecto que va a predominar va a ser el efecto de la, digamos, la energía del producto, ¿ya? Entonces aquí, si ustedes miran esto así, va a dar algo así, ¿ya? Fíjense que el rojo es menos, o sea, es más estable en el estado de transición, pero es menos estable el producto. Mientras que el azul es menos estable el estado de transición, pero es más estable el producto. ¿Okay? Cuando yo utilizo una base más pequeñita, entonces el efecto es el que uno esperaría normalmente, ¿ya? Que es que el que tiene más energía, aquí, que es el que vimos antes, también tenga más energía al otro lado. ¿Okay? Entonces, esa es la anomalía que estoy viendo en la práctica. Entonces, cuando nosotros hacemos la misma reacción sobre sobre el mismo sustrato para generar los mismos productos, es decir, en mi gráfico yo tengo esto está igual y esto está igual, y lo que no se sabe es lo que sucede ahí en el medio, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo ir mirando cómo se producen las reacciones, y me doy cuenta que cuando uso el ion etóxido, tengo mucho más producto esperable, que sería el más sustituido. Este es un doble enlace tetra sustituido. Pero cuando empieza a aumentar el volumen, el terbutóxido, por ejemplo, y aquí aún más voluminosos, con grupos aún más voluminosos, empieza a disminuir, ¿no es cierto?, esto, y predomina el producto menos sustituido, el de más energía final, pero el que puede pasar por un cerro más bajo. ¿Okay? Este es el típico caso en donde hay una pelea entre la cinética de la reacción y la termodinámica de la reacción. La cinética es el cerro, el estado de transición. La termodinámica es la energía de reactivos y de productos. ¿Okay? La cinética se impone cuando hay poca energía en el sistema. Es decir, por ejemplo, cuando uno hace las reacciones en frío. Y la termodinámica se apodera de la reacción
cuando yo obligo a que se forme, a que se establezca el equilibrio. Y eso lo hago a través de una reacción en donde aumento la energía. ¿Okay? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace reacciones que tienen, ¿no es cierto?, digamos, pueden tener diferencias de reactividad en diferentes mecanismos, etcétera, y uno la calienta para que la reacción ande más rápido. Porque lo que va a suceder es que si hay alguna diferencia de velocidad entre diferentes mecanismos, esas diferencias tienden a eliminarse porque le estoy entregando más energía al sistema y las diferencias que hay arriba de los cerros se hacen cada vez menores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la molécula le da lo mismo irse por un cerro más bajo o por un cerro más alto si hay energía para tirar al cielo, podríamos decir. ¿Okay? Pero si no hay energía para tirar al cielo, entonces tengo que irme por el lado más económico, podríamos decir, que sería el cerro más bajo. ¿Okay? Entonces, ahí hay, y a esas diferencias, digamos, de control de la reacción se le conoce como control cinético o control termodinámico, y ahí, dependiendo de cómo es la reacción, entonces yo puedo tratar de establecer el equilibrio, si es que lo que me conviene es el equilibrio, o irme por el estado de transición de menor energía, porque eso es lo que me conviene. Va a depender de cuál sea mi objetivo en la reacción. ¿Okay? Profe, Dígame. lo que pasa es que me pierdo un poco con en qué carbono se ven las sustituciones, como en los carbonos adyacentes, donde Exactamente, yo me se ubico, ve. por ejemplo, veamos este ejercicio de aquí. ¿Ya? Ya, vengamos este de aquí. Tengo 1, 2, el bromo y el metilo aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el grupo saliente? Ahí, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los carbonos de donde yo podría sacar hidrógenos? Los que están justo al lado. Entonces yo me paro en el carbono donde está el que se va a ir y camino un enlace para allá o un enlace para allá. Si tengo otro grupo, por ejemplo, tengo otro grupo para allá, bueno, camino para allá. Esos son los potenciales carbonos. Si esos carbonos tienen hidrógenos, entonces esos hidrógenos potencialmente pueden salir y formar un doble enlace. También existe la posibilidad de que alguno de esos carbonos no tenga hidrógenos. Si alguno de esos carbonos no tiene hidrógeno, entonces no hay posibilidad de que se produzca una eliminación sobre ese carbono. ¿Okay? Ok, entonces, dice, ¿cuál de los haluros de alquilo en cada pareja es más reactivo a una eliminación E2? Entonces, la reactividad del haluro de alquilo va a depender del grupo saliente, es decir, si el grupo saliente es mejor grupo saliente o no mejor grupo saliente, o de la estabilidad de los potenciales productos. ¿Ya? Si un sustrato puede generar un alqueno disustituido, mientras que otro puede generar uno trisustituido, entonces la reacción va a tender a ser va a ser más reactivo el sustrato que puede generar productos más estables. Esos son los dos criterios más importantes. Entonces, en el caso 1, yo tengo un bromuro de propilo, ¿no es cierto? Y ese bromuro de propilo solamente puede, ¿no es cierto?, eliminar con estos hidrógenos que están aquí, ¿okay? De este carbono que está aquí. Por lo tanto, el producto de eliminación tendría que ser ese. El otro tiene la posibilidad de eliminar con los hidrógenos que están aquí o de los hidrógenos que están acá. Si elimina con los de la izquierda, vamos a tener doble enlace ahí. Si elimina con los de la derecha, el producto va a ser ese que está ahí. El primero tiene una sustitución, igual que el producto del primer compuesto, pero el de acá va a tener dos sustituciones. ¿Okay? Y por lo tanto, como este puede tener dos sustituciones, genera un producto más estable, este de acá debiese ser más reactivo. ¿Okay? En el otro, la posibilidad de formar productos es la misma. Lo que cambia es el grupo saliente. Nosotros sabemos que mejores grupos salientes hacen que los reactivos sean mejores
sean más reactivos. ¿Ok? El bromo es un mejor grupo saliente que el cloro, porque ¿no es cierto? Digamos, reactividad va en orden, ¿no es cierto?, de disminución del número atómico. Entonces tenemos yodo, bromo, cloro, flúor. ¿Okay? Entonces bromo es más reactivo porque va a ser mejor grupo saliente. ¿Okay? Luego tenemos en la C, tenemos mismo grupo saliente, pero potencialmente diferentes productos. ¿Okay? Entonces aquí nuevamente tengo que ver para dónde se puede eliminar. El mejor producto de eliminación del de la izquierda es la eliminación con estos hidrógenos de acá. ¿No es cierto? Por lo tanto, el mejor producto que yo podría obtener ahí sería CH3, doble enlace. Después tendríamos ahí. Ese sería el mejor producto. Mientras que en la derecha, el mejor producto sería la eliminación con estos hidrógenos de acá. Y aquí tendríamos CH3, CH2. Luego tendríamos doble enlace y los dos metilos. El primero es disustituido, mientras que el segundo es trisustituido. Por lo tanto, este de acá sería más reactivo porque tiene la potencialidad de generar productos más estables. Y finalmente tenemos mismo grupo saliente, cloro-cloro. Tenemos que ver qué potenciales productos se pueden dar. Aquí, fíjense, voy a dibujar la molécula primero así. No voy a mostrar el producto, sino que voy a mostrar la molécula. Esa es la molécula. Y la otra molécula es esa que está ahí. Si se dan cuenta, la primera molécula, yo me paro en el carbono, ¿no es cierto?, que tiene el grupo que va a salir, y el único carbono que está al lado de él es este que está aquí. Pero ese carbono que está ahí no tiene hidrógenos, tiene 3 carbonos. Por lo tanto, si aquí no hay hidrógenos, no puede haber eliminación, porque no hay ningún hidrógeno para sacar. Por lo tanto, este de aquí no da producto, derechamente. Por lo tanto, es cero reactivo a la eliminación. El otro, por otro lado, si yo me paro aquí, yo voy al carbono de al lado, ¿no es cierto? Y este sí tiene hidrógenos aquí. Por lo tanto, este sí puede dar un producto, que sería, en este caso, ese alqueno con una sola sustitución. ¿Queda más claro ahora el tema de con quién puedo eliminar? Sí, profe. Vale. Veamos. Aquí hay una tabla que muestra... Dígame. Antes de que pase, es que yo no entendí bien la relación del tamaño de la base. Del tamaño de la base con el producto que da. Claro, porque siempre, ¿no es cierto? Si vemos, por ejemplo, aquí, veamos estos mismos ejemplos de aquí, ¿no es cierto? Digamos que yo tengo que hacer una reacción aquí. ¿Ya? Y a mí se me ocurre utilizar como base una base súper voluminosa. ¿Qué va a tener que hacer la base? Por ejemplo, hablemos de este reactivo que está aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la base? La base tiene que ir y sacar un hidrógeno de aquí, ¿no es cierto? O sacar un hidrógeno de acá. Si la base es muy voluminosa, cuando quiera sacar un hidrógeno de aquí, va a tener muchos menos problemas que cuando quiera sacar un hidrógeno de acá. Cuando quiera meterse aquí, va a empezar a chocar con el resto de los grupos. ¿Por qué? Porque este carbono tiene 2 hidrógenos, pero tiene 2 grupos voluminosos al lado de él. Mientras que este carbono tiene 3 hidrógenos y solo un grupo voluminoso al lado de él. ¿Okay? Entonces, cuando yo comparo cuál es ¿no es cierto? ¿Cuál es el
el producto, digamos, o sea, cómo es el estado de transición, yo voy a tener, aquí voy a tener 3 hidrógenos, y esto es para lo que, la base ve después, ¿no es cierto? Va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto. Para la base, todo esto es una pura cosa voluminosa. Pero la base, que también va a tener un volumen, tiene que ir y sacar un hidrógeno de aquí. Ahora, si tiene que ir a sacar un hidrógeno del otro carbono, ¿no es cierto? Que sería este de acá. Aquí van a haber 2 hidrógenos. Y aquí va a estar el resto de la molécula. ¿Qué es lo que ve qué es lo que ve la base? La base ahora ve esto voluminoso, esto voluminoso. Y ahora la base voluminosa tiene que ir y sacar un hidrógeno de aquí. Esto genera interacciones con esos grupos, entre estos grupos, mientras que este entra mucho más holgado. ¿Okay? Esta interacción, recuerden que cuando las nubes electrónicas, ¿no es cierto?, de algo se encuentran con las nubes electrónicas de otro, ¿no es cierto?, aquí se genera una interacción que aumenta la energía. ¿Ya? Entonces no es bueno que esto se empiece a chocar con esto otro, porque esto, que en la práctica es el estado de transición, empieza a aumentar de energía. ¿Qué significa esto en la reacción? Que si entrar a un lugar menos voluminoso requiere esta energía, entrar en un lugar más voluminoso aumenta la energía del estado de transición. Esto hace de que la reacción sea más lenta y esta reacción sea más rápida. Aunque esta más rápida llegue a un producto que tiene más energía, mientras la más lenta llega a un producto que tiene menos energía. La termodinámica te dice que debiese darse este producto. Perdón, este producto. Pero la cinética te dice que la reacción se va a ir por el lado más rápido. Y eso va a terminar aquí. Entonces la regla de Zaitsev te dice que tú siempre llegas aquí. Pero esta excepción de bases voluminosas te dice que la regla de Zaitsev se rompe porque el estado de transición es demasiado energético para ir a través del mecanismo que lleva a la regla de Zaitsev. ¿Se entiende un poquito mejor ahora? Sí, profe. Ya. Lo que vamos a ver ahora es otra, digamos, otra excepción, ¿ya? Fíjense lo que sucede aquí. Cuando yo tengo un haluro de alquilo, tengo una base sin volumen, es decir, él siempre no va a tener problema en sacar los hidrógenos de donde sea. Puede ser de aquí, puede ser de aquí, no va a haber diferencia porque aquí no hay volumen. Si hay bajo volumen, entonces no hay tanta interacción entre él y el sustrato. Entonces estamos utilizando una base de poco volumen. Lo único que cambia es el grupo saliente. No solamente el que tiene buen grupo saliente va a andar más rápido la reacción, sino que también se produce una pequeña diferencia entre a quién saca. Fíjense, cuando utilizo uno que tiene un grupo saliente muy bueno, obtengo una alta concentración del producto que predice la regla de Zaitsev. O sea, todo bien. Con bromo y con cloro, la regla de Zaitsev se sigue cumpliendo, es decir, sigue siendo mayoritario el producto con más sustituciones, pero va lentamente disminuyendo y va lentamente aumentando la cantidad del producto menos sustituido. Y cuando me paso a flúor, me doy cuenta de que la regla de Zaitsev deja de funcionar y ahora empieza a predominar el producto menos sustituido. La pregunta es, ¿por qué? Y la razón, fíjense que no me acuerdo si tengo aquí el dibujito, sí. La razón es la siguiente. Cuando la base, recuerden que todo esto en una eliminación E2 es completamente concertado, es decir, la base va a sacar el hidrógeno al mismo tiempo que se forma el doble enlace, al mismo tiempo que el grupo saliente sale. ¿Okay? Entonces, la base hace su pega, se acerca al hidrógeno, empieza, ¿no es cierto?, a desviar la densidad electrónica del enlace carbono-hidrógeno hacia la formación del enlace,
eso empieza a debilitar este enlace, lo que, ¿no es cierto?, permite que este hidrógeno, este carbono de aquí, empiece a debilitar el enlace carbono-flúor para llevarse los electrones, perdón, para llevarse los electrones, ¿no es cierto?, hacia este lado de aquí y formar el enlace. ¿Ok? Pero ¿qué sucede en la práctica? Cuando el grupo saliente es malo o empieza a disminuir su capacidad como grupo saliente, se empieza a producir un problema. Y es que la base hace su pega, pero el grupo saliente no hace la suya. ¿Qué sucede? La carga negativa que supuestamente debiese ir fluyendo para formar el enlace, ¿no es cierto? Perdón, esta, voy a borrar. Digamos, está equivocado, era para acá, ¿no es cierto? Quita los electrones, se lleva los, perdón, los electrones los coloca él, los electrones de este enlace terminan, ¿no es cierto?, aquí. Lo que sucede es que estos electrones que debiesen permitir este enlace, pero que solamente se pueden producir a medida que el flúor se empieza a llevar los suyos, como este no es un buen grupo saliente, este no se lleva sus electrones, estos electrones que se están generando aquí no se pueden ir al doble enlace, y lo que pasa es que la carga negativa se empieza a acumular aquí. ¿Ok? Eso genera una pseudo carga negativa que tiene las características de un carbanión, que sería el contrario de un carbocatión, es decir, un carbono con carga negativa. ¿Ya? Y eso sucede tanto cuando yo quito un hidrógeno del enlace del lado más sustituido, como del lado menos sustituido. Aquí lo estamos sacando del menos sustituido, aquí lo estamos sacando del más sustituido. Pero hay una pequeña diferencia. La pequeña diferencia es que este carbono negativo que está aquí, este pseudo carbanión que se está produciendo, la estabilidad de los carbaniones es exactamente la contraria de la estabilidad de los carbocationes. Si ustedes se recuerdan, los carbocationes son más estables cuando tienen más sustituciones. Porque si ustedes se acuerdan, los carbocationes, aquí está, los carbocationes son más estables porque los grupos le entregan carga a la carga positiva. Y eso hace que el carbocatión terciario, por ejemplo, sea el más estable y después le siga el secundario y así. Pero en los carbaniones el efecto es el contrario, porque ahora la carga negativa está en el carbono y lo que menos necesita es grupos que entreguen carga negativa. Por lo tanto, los carbaniones más estables son aquellos que no tienen grupos adyacentes, es decir, el anión metílico, por ejemplo, el carbanión metílico es el más estable de todos, y a medida que voy agregando sustituciones, el carbanión se va haciendo cada vez más inestable. Es decir, tiene el comportamiento exactamente contrario del carbocatión. ¿Por qué esto es importante? Porque si ahora nosotros analizamos los dos estados de transición, el estado de transición de sacar el hidrógeno del menos sustituido o del más sustituido, me voy a dar cuenta que en este caso, ¿no es cierto?, que sería el contrario a la regla de 6C, empiezo a generar una carga negativa sobre un carbono que tiene solo una sustitución. Mientras que si lo hago a través de la regla de 6C, estoy sacando un hidrógeno sobre un carbono que tiene dos sustituciones, y por lo tanto esta carga negativa es aún más peor para este carbono. ¿Okay? Entonces, lo que sucede en la práctica es que este estado de transición, el estado de transición que sería el que corresponde a la regla de 6C, termina siendo menos estable, o sea, sucede un efecto parecido a lo que sucede con la base voluminosa, versus el estado de transición para el que da productos para menos sustituciones. Y por lo tanto, se produce una excepción nuevamente de la regla de 6C. Entonces, esencialmente tenemos dos grandes, digamos, excepciones a la regla de 6C. Una es la utilización de bases voluminosas, que hace que el estado de transición aumente de energía cuando trato de sacar hidrógenos de carbonos más sustituidos, y también cuando tengo grupos salientes malos grupos salientes, como por ejemplo el flúor, en donde
yo trato de sacar un hidrógeno sobre un carbono y empiezo a acumular carga negativa sobre un carbono más sustituido y eso nuevamente aumenta el estado de transición. ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Entonces, la misma idea. ¿Okay? Exactamente la misma idea. Las dos terminan en una excepción de la regla de Saizen. Entonces, dice, entregue los productos de eliminación mayoritarios que se obtienen de las reacciones E2 de cada uno de los siguientes haluros de alquilo con el ion hidróxido. Es decir, la base es siempre la misma, el ion hidróxido. El ion hidróxido es una buena base de poco volumen. ¿Okay? Por lo tanto, no voy a tener excepciones por volumen de base. ¿Okay? Entonces, vamos viendo los productos. Puedo eliminar para acá o puedo eliminar para acá. La regla de Saisep dice que yo genero el producto más estable, el alqueno más sustituido, y el alqueno más sustituido siempre se da sacando, ¿no es cierto?, los hidrógenos del carbono que tiene menos hidrógenos. O sea, es como un corolario de la regla de Saisep. Entonces, en la práctica, si yo saco hidrógenos de este carbono, voy a generar, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voy a generar ese producto, ¿no es cierto? Si saco de aquí, el doble enlace quedaría acá y tendría una sustitución. Entonces, el mayoritario esperable sería este. Acá tengo el mismo sustrato, pero el grupo saliente es flúor. Sabemos que el flúor va a generar un problema cuando en la base trate de sacar hidrógenos de este carbono, ¿no es cierto? Porque el flúor va a empezar a no irse, se va a acumular carga negativa en este carbono, y este carbono tiene menos capacidad de acumular carga negativa que el carbono de acá, porque este tiene más sustituciones. Genera un carbanión menos estable. Entonces, ¿qué va a pasar? La base va a terminar sacando hidrógenos del carbono con más hidrógenos, aunque esto contravenga la regla de Saisep, y el producto que se va a dar va a ser el alqueno menos sustituido. Aquí tenemos cloro, podemos sacar hidrógenos de aquí, 2 hidrógenos, o podemos sacar hidrógenos de acá, un solo hidrógeno. Va a producir más sustituciones, sacar hidrógenos de este carbono, por lo tanto voy a tener, el producto se va a dar entre este carbono y este. Y luego tenemos el CH2, CH3. ¿Ya? El otro producto que hubiese salido de sacar el hidrógeno de aquí, ¿no es cierto?, hubiese sido ese. Y ese tiene solo 2 sustituciones. Entonces, este es el mayoritario. Aquí tenemos cloro, podemos sacar carbono de estos hidrógenos, carbono de estos hidrógenos. Si yo saco de estos hidrógenos, voy a tener una menor sustitución, y aquí voy a sacar de estos hidrógenos, voy a tener una mayor sustitución. Los voy a dibujar los dos, ¿ya? Puedo sacar este. El doble enlace de la derecha es el doble enlace que ya estaba. El doble enlace de la izquierda es el doble enlace que yo generé. ¿Ya? Tiene una sola sustitución. La otra opción es sacar los hidrógenos del carbono de la derecha, que sería doble enlace para allá, más el doble enlace para acá. En ese caso, yo voy a tener 2 sustituciones, que es más estable, y además tengo conjugación, carbono sp2, 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 tengo conjugación del sistema, por lo tanto, aún más la energía baja para ese alqueno, y por lo tanto, aún más se da este como producto mayoritario. Entonces, en este caso, la presencia de un doble enlace generó, digamos, fue en la misma dirección de la formación del alqueno con más sustituciones. ¿Okay? Pero ojo que ese no siempre puede ser el caso. Si vemos el caso de al lado, voy a tener el bromo sacando de este carbono de aquí, ¿no es cierto? O de este
carbono de acá. Esos son los dos carbonos de al lado. Si saco del de la derecha, el producto va a ser ese doble enlace de ahí. Si saco del de la izquierda, el doble enlace va a quedar abajo. Ambos doble enlaces son disustituidos, ¿ya? No hay diferencia en la sustitución, pero al sacar del carbono de la derecha, ¿no es cierto?, lo que obtengo es un alqueno que tiene conjugación, sp2, 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 sp2. Por lo tanto, este alqueno, aunque tenga la misma sustitución del de al lado, este es más estable por tener conjugación. Es decir, este es el que gana. Y finalmente, tenemos este que tiene flúor. Vamos nuevamente a dibujar los dos posibles productos. Puedo sacar de la derecha, voy a dibujar el de la derecha primero. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahí saqué el de la derecha. Si saco de la izquierda, tengo ese que está ahí. 1, 2, 3, 4, 5 también. Entonces, si saco de la izquierda, ¿no es cierto?, voy a tener un doble enlace disustituido. Si saco el de la derecha, voy a tener trisustituido. Pero la base, para poder sacar el trisustituido, la base tiene que ir y meterse a este carbono, sacar este hidrógeno. Y este carbono tiene un grupo, dos grupos, tres grupos voluminosos. ¿Okay? Primero. Y segundo, como tiene más sustituciones y el grupo saliente es flúor, la base cuando quiera sacar este hidrógeno, el flúor no va a salir tan fácil, el carbono se va a empezar a generar carga negativa y voy a estar generando un carbanión que tiene tres grupos sustituyentes, lo que es muy inestable. Mientras que si trato de sacar hidrógenos de acá, la carga negativa se acumula en este carbono que tiene dos sustituciones y es un poquito más estable, por lo tanto se contraviene la regla de Zaitsev y se da finalmente el producto, ¿no es cierto?, que es el producto menos estable, pero es el más rápido. ¿Okay? Y eso termina siendo lo que arregla, digamos, el producto final, digamos, el preferido. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, es confuso, pero igual se entiende. Tienen que tratar de ir ejercitando, ¿ya? Les voy a dejar esto para que lo ejerciten, ¿ya? Este de aquí creo que queda, sí, solamente queda ese que está ahí. Ejerciten aquí, ¿ya? No solamente hagan esto que está aquí, cuál sería el más reactivo, sino que busquen los productos y elijan el más, el que ustedes creen sería el mayoritario, ¿ya? Y comprobamos la próxima semana, ¿vale? Para que lo ejerciten. Es necesario que lo hagan ustedes, de que ustedes vean en la práctica si están entendiendo o no, ¿ok? Pero esto es relativamente simple. Una vez que uno lo hace 2 o 3 veces, ya es, digamos, le entiende la idea y no tiene mayor complicación. No son tantas reglas, no son tantas reacciones ni nada de eso. ¿Okay? Eso, chicos. ¿Dudas? Vale, si está todo bien, lo dejamos hasta acá. Y Profe, dígame. ¿cuándo subiría una guía sobre esto? Mira, no estoy seguro si tengo una guía compilada, pero los ejercicios que están en los capítulos del CARE, que es de donde normalmente se hacen las guías, son, digamos, los que hay que hacer. De todas maneras, yo lo voy a revisar y les voy a dar como digamos, las secciones o los ejercicios típicos dentro de esos ejercicios que están ahí en los capítulos para que los hagan. Bueno,
para que no se metan Bueno, en profe. ejercicios como que no, digamos, a lo mejor son más complicados, ¿ok? O hacerle el kit a los ejercicios más complicados. Pero en general, los ejercicios que están ahí en el CARE son, de hecho, la guía que nosotros teníamos originalmente, que yo les pasé como guía, eran los mismos ejercicios del CARE, que estaban también en los mismos capítulos. Así que no hay mayor... No tiene mucho sentido que yo los copie, los pegue, los coloque ¿me entiendes? O sea, hagan los ejercicios del CARE porque están dentro del nivel que estamos trabajando. Ya chicos, si no hay más dudas, entonces nos encontramos. Ah, pero la otra semana ¿cómo se llama? El jueves solamente no tendríamos, creo, clases según lo que vi de la resolución, que hay un tema de suspensión de clases. Entonces, creo que tendríamos el miércoles, porque es de las 4 en adelante. Entonces, tendríamos clases antes de las 4, el miércoles y después el viernes. El jueves lo tendríamos que suspender porque se suspenden después de las 4. ¿Ok? Ya, chicos, que tengan buen fin de semana. Ya, profe. Nos vemos la otra semana. Chao, que esté bien. Chao, Vale. Gracias, profe, que profe. esté bien. Chao, profe. Vale, chao, chao.